Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a este hombre araña o Spider-Man. Este me mide desde aquí hasta la cabeza unos 11 centímetros aproximadamente. Lo he realizado con hilo de algodón de 4 hebras en color azul, rojo, negro y blanco. Este de aquí lo he tejido con un crochet de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar tijeras. Necesitaremos aguja lanera, algunos alfileres y relleno sintético para poder rellenar nuestro hombre araña. Esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo los brazos. Para hacer los brazos vamos a iniciar con el color rojo y vamos a hacer así, cruzar en nuestro dedo para hacer un anillo mágico. Ingresamos adentro, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces aquí en el primer punto tejemos 1, otro más, en el mismo punto serían 2. En el siguiente tejemos 3, otro más en el mismo punto serían 4. En el siguiente 5, otro más en el mismo punto serían 6. En el siguiente 7, otro más en el mismo punto serían 8. En el siguiente 9, otro más en el mismo punto serían 10. En el siguiente 11 y otro más en el mismo punto serían 12. Ahí ya tenemos 12 puntos bajos en la segunda vuelta. Ahora nos tocaría hacer la tercera vuelta y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer 12 puntos bajos en total. Entonces tejemos los 12 puntos bajos y volvemos. Acá voy 11 y este sería mi último punto, este sería el 12, pero en vez de cerrarlo con el mismo rojo, esto lo cerramos así. En vez de cerrarlo en rojo vamos a hacer el cambio de color al color azul, porque vamos a empezar a tejer la mitad del brazo en azul y la mitad en rojo. Entonces lo cerramos aquí con el color azul. Así de esta manera. Y acá atrás vamos a hacer 2 nudos con el color rojo y el color azul. Entonces aquí hacemos un nudo y otro nudo más, y ahora vamos a cortar el color rojo y vamos a empezar a tejer. Esta sería la vuelta número 4. Vamos a empezar a tejer 6 puntos bajos en color azul. Entonces contamos ahí 1, 2, si desean marcan su primer punto que tejen, solo que acá yo ya me guío contando porque sé que tengo que hacer 6 en azul y 6 en rojo, así hasta la vuelta 8. Acá les voy a mostrar y de ahí ya ustedes van a seguir hasta la vuelta 8. Ya entonces ahí voy 2 en azul, 3, 4, 5 y 6. Y este último punto que es el 6, en vez de cerrarlo en azul, lo vamos a cerrar en rojo. Entonces aquí lo cerramos con el color rojo y de la misma manera como hicimos el cambio al azul vamos a hacer 2 nudos acá, así de esta manera, y vamos a cortar el color azul. Y ahora vamos a hacer 6 puntos en color rojo. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esta es la vuelta 4 y hemos hecho 12 puntos bajos. Hemos hecho 6 en azul y 6 en rojo. Y en la vuelta 5, 6, 7 y 8, hasta la 8 vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer acá 6 puntos en azul y 6 en rojo hasta la vuelta 8. Ya, y cada vez van a tener que hacer el cambio de color y cortar la hebra hasta que lleguemos a la vuelta 8 y volvemos.
Miren, acá ya llegué a la vuelta 8 y ven que se ve así, la mitad está en color azul y la mitad en rojo. Solamente acá en la parte de adelante hemos tejido un poco de rojo y de ahí hemos hecho desde la vuelta 4 hasta la 8 la mitad en azul, que son 6 puntos en azul y 6 puntos en rojo. Entonces acá, como ya terminé de tejer hasta la vuelta 8, aquí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser este brazo al cuerpo de nuestro hombre araña o Spider-Man. Ya, aquí van a ser 2 iguales. Y miren, esos hilos del cambio de color siempre vamos a tener que cortar cada vez que cambiamos el color para que esto no quede cruzado, ¿ya? Y los hilos los meten por dentro. Aparte, eso va a ayudar a que queden un poco más rellenos, y después lo rellenan igual con el relleno sintético hasta la parte de arriba, ¿ya? Entonces hacen 2 iguales y los reservamos. Ahora vamos a tejer las piernas. Para tejer las piernas vamos a comenzar con el color rojo, haciendo igual un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, aquí ya tengo los 6, jalo acá de la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, que es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces en esta segunda vuelta al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y la vuelta 3 y la vuelta 4. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer los 12 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 4 y volvemos. Acá ya estoy terminando la vuelta 4, acá voy 11 puntos y este sería el último, y en vez de cerrarlo en rojo lo voy a cerrar en color azul, porque vamos a hacer el cambio al color azul. Ya, entonces de la misma manera que hicimos con los brazos vamos a hacer 2 nudos aquí con el color rojo y el color azul, y después vamos a cortar el hilo de color rojo porque ya no lo vamos a utilizar, solo vamos a tejer en azul. Entonces ahora desde la vuelta que nos toca, que es la vuelta 5, hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos en color azul. Entonces tejemos hasta la vuelta 8 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 8. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para después poder coser la pierna al cuerpo, ¿ya? Y de esta vamos a hacer 2 iguales. Aquí ya hice la otra, y miren esta diferencia de los brazos. Ven que acá hemos tejido la mitad en rojo y la mitad en azul, y los brazos aquí hemos tejido solamente aquí las primeras vueltas en rojo, y después desde la vuelta 4 hasta la 8 la mitad en azul, que son 6 puntos en azul y 6 puntos en rojo. Entonces esa es la diferencia entre los brazos y las piernas, ¿ya? Ahora igual las piernas las van a rellenar hasta acá arriba, las 2, y las vamos a reservar, y vamos a empezar a hacer el cuerpo. Para hacer el cuerpo vamos a tejer con el hilo de color azul. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, aquí ya voy 6, jalamos la hebra más pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, o sea vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto, y en esta segunda vuelta nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la tercera vuelta, y en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto. Acá ya voy a empezar a marcar mis vueltas, siempre marcando el primer punto que tejemos. Entonces ahí ya tejí un punto bajo, y después vamos a hacer un aumento, y vamos a seguir tejiendo acá un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4, y en la vuelta 4 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos,
y seguimos contando acá 2 y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y la vuelta 7 y la vuelta 8. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 8 y volvemos. Acá ya llegué a la vuelta 8 y el último punto lo he cerrado en color rojo porque vamos ahora a tejer con el color rojo. Nos tocaría hacer la vuelta 9 y la vuelta 9 y la vuelta 10. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto en color rojo, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 10 y volvemos. Aquí ya llegué a la vuelta 10. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 11. Aquí desde la vuelta 11, 12 y 13 vamos a hacer cambios de color, así que atentas acá. No es tan complicado, yo sé que lo pueden hacer, pero hay que estar atentos y hacerlo bien. Entonces aquí sería la vuelta 11. Entonces vamos a hacer cambio de color al color azul. Entonces este último punto lo cerramos en azul. Aquí ya lo cerré en azul, cortamos el color rojo y con color azul vamos a tejer 15 puntos bajos. Miren, ahora al empezar ahora esta vuelta, cada vez que empezamos y terminamos, vamos a tejer siempre el primer punto por la hebra de adelante para que el tejido no se nos vaya de lado. No sé si se han dado cuenta, cuando tejemos y hacemos cambio de color el tejido se va de lado. Entonces, para evitar eso y que no se vaya de lado, el primer punto que tejemos después de hacer el cambio que nos tocaría aquí, lo vamos a agarrar por la hebra delantera. Ya, entonces aquí empezamos contando 1 y ya los siguientes ya los tejemos normal, agarrando las 2 hebras. Ahí van 2. Aquí voy a marcar el primer punto que hemos tejido. Acá serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este punto número 15 lo vamos a cerrar en rojo. Vamos a hacer acá atrás igual 2 nuditos con el color rojo y el color azul. Vamos a cortar acá el color azul y en rojo vamos a tejer 6 puntos en color rojo. Entonces acá, como empezamos con otro color, este punto lo tejemos por la hebra delantera y ahí contamos 1 y los demás puntos sí tejemos agarrando las 2 hebras normal. Aquí van 2, 3, 4, 5 y 6. Este punto 6 lo vamos a cerrar con el color azul para hacer el cambio de color de nuevo al color azul. Y aquí igual vamos a hacer 2 nudos
y cortamos el color rojo. Yo prefiero cortar las hebras, hay algunas personas que no lo cortan y siguen tejiendo. ¿Para qué? Para que acá adentro no se jale el hilo y después el tejido se vaya a juntar así. Entonces mejor prefiero cortar y hacer el cambio de color, ¿ya? Por eso lo estamos haciendo así. Ya, ahora que hemos cambiado al azul, vamos a hacer los 15 puntos bajos que nos quedan acá en azul. Entonces este primer punto por la hebra delantera vamos a tejer ahí 1, después ya tejemos los otros puntos normal agarrando las 2 hebras. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aquí 12, 13, 14 y 15. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí en esta vuelta 11? Hemos tejido 15 puntos bajos en azul, 6 en rojo y terminamos con 15 puntos bajos en azul. Recuerden que cada vez que empiezan un nuevo color, tejerlo por la hebra delantera, ¿ya? Entonces esta vuelta 11, 12 y 13 vamos a tejer 15 en azul, 6 en rojo y 15 en azul. Entonces en cada vuelta vamos a tener los 36 puntos bajos, solamente que con los cambios de color, ¿ya? Entonces tejemos hasta la vuelta 13, así 15 en azul, 6 en rojo y 15 en azul hasta la vuelta 13 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 13 y así se ve la parte del medio, ven, con el cambio de color. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 14 y ya hice el cambio de color al color rojo, el último punto lo cerré en rojo. Y la vuelta 14 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos la disminución. La disminución es agarrando la hebra delantera del siguiente punto, la hebra delantera del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal. Así es la disminución. Y vamos a seguir tejiendo la misma serie, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo, como ya el agujero se está haciendo más pequeño, vamos a rellenar el cuerpo de nuestro hombre araña o Spider-Man. Entonces lo vamos a rellenar bien para después poder seguir tejiendo y empezar a hacer la cabeza. Ya, entonces lo van rellenando bien, que quede bien la forma del cuerpo. Siempre fíjense que tenga suficiente relleno nuestro amigurumi. Entonces cuando ven que ya tiene la forma, vamos a seguir tejiendo. Ahora vamos a comenzar a tejer la cabeza. Entonces vamos a empezar a hacer aumentos. Entonces nos tocaría hacer la vuelta 17 y vamos a tejer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2
y después hacemos el aumento. Y vamos a seguir tejiendo 1, 2 puntos bajos y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y desde la vuelta 22 hasta la vuelta 31 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 31 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 31. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones para ya cerrar la cabeza y vamos a hacer la serie en esta vuelta 32, la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 33 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 34 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto y lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 35 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución.
Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Miren, antes de seguir van a rellenar bien la cabeza y ahora nos tocaría hacer la vuelta 36 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 37 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. A ver, es un punto bajo y después nos tocaría acá la disminución. Y vamos a seguir un punto bajo y después una disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos en toda la vuelta 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 38 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Entonces ahí contamos la primera disminución, aquí la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra un poco larga para poder cerrar la parte de arriba de la cabeza. Jalamos ahí para que se forme un nudo y con la aguja lanera vamos a cerrar agarrando solamente la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan. Entonces ahí agarré de una, aquí 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para que no se vaya a romper la hebra, ingresamos por ahí mismo y salimos por la parte de atrás. Jalamos ahí para que se cierre bien. Y aquí atrás vamos a hacer un nudito agarrando una pequeña hebra. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado. Jalamos para esconder ese nudito. Y cortamos la hebra que nos queda. Y de esa manera ya estaría listo el cuerpo. Ahora vamos a tejer los ojos y después vamos a coser las partes. Y también tenemos que bordar la araña que va en la parte del medio. Vamos a hacer los ojos. Para hacer los ojos lo vamos a realizar en color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí vamos contando 1, 2, aquí ya voy 6, jalamos aquí de la hebra más pequeña para cerrar y vamos a voltear. No vamos a seguir tejiendo así en espiral, sino que acá vamos a hacer una cadena, volteamos y vamos a tejer 6 aumentos. Recuerden que hemos volteado ya. Entonces ahí va 1, 2, aquí 3, 4, en el siguiente 5, 6, en el siguiente 7, 8, en el siguiente 9, 10 y acá en el último punto 11 y 12, pero en vez de cerrarlo con blanco lo vamos a cerrar en color negro. Entonces aquí lo cerramos con el color negro, hacemos 2 nuditos acá del blanco con el negro. Aquí ya hice los 2 nuditos, pero no vamos a cortar la hebra negra ni la blanca. Ya no vamos a cortar ninguna de las dos
O sea, en este caso tendríamos que cortar esta, no la vamos a cortar porque vamos a hacer esto. Vamos a tejer en todo el alrededor. Entonces aquí hemos terminado, porque como hemos tejido así, está como, ¿cómo se podría decir? En curva. Lo que queremos hacer es que nos quede así, miren, así y acá recto, en la parte de arriba, ¿no? Entonces, aquí en la parte de arriba, vamos a ingresar acá en el siguiente agujero y con el color blanco, a ver, acá jalamos, allá, aquí en el siguiente agujero, es que esta es la hebra con la que hemos iniciado el anillo mágico. Bueno, ahí la ponemos para atrás. Aquí en la parte del medio, jalamos la hebra blanca y la vamos a cerrar con la hebra de color negro. ¿Ya? Nos pasamos acá al siguiente agujero de la parte de arriba. Jalamos la hebra blanca y la vamos a cerrar en color negro. Y acá ya empiezan los puntos de la parte de abajo. Entonces aquí en el siguiente punto jalamos ahí la hebra blanca y lo cerramos en color negro. En el siguiente punto igual, hacemos ahí una lazada con la hebra blanca y lo cerramos en color negro. Y así en cada punto vamos a tejer ahí con el blanco y lo vamos a cerrar en color negro. Así vamos a ir tejiendo en cada punto, ¿ya? Primero haciendo la lazada con la hebra blanca ahí y cerrando el punto con el color negro, ¿ven? Y de esa manera queda mejor el borde, ya, por eso lo estamos haciendo así. Entonces acá vamos a seguir tejiendo así hasta llegar de nuevo acá. Miren, acá llegué al último punto. Acá tejo con la hebra blanca y lo cierro en negro. Y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Así, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser el ojo a la cara de nuestro hombre araña o Spider-Man. ¿Ven? Y aquí esta hebra blanca la cortamos un poco más pequeña, del mismo tamaño de las hebras que están en la parte de atrás, para que no se note eso. Y ven, nos quedaría así, el borde nos queda mejor tejiéndolo de esa manera. Y acá ya van a hacer otro igual y estos serían los dos ojos, ¿ya? Ahora vamos a bordar la araña que va en la parte de acá del pecho. Van a enhebrar una hebra larga, van a poner acá en la aguja lanera y vamos a ingresar por un costado aquí. Vamos a tratar de salir al medio. Miren ahí, a ver, acá es una vuelta antes de donde termina la fila en color azul. Por la parte del medio van a salir siempre dejando un poco de hebra para al final poder hacer dos nudos y perder esa hebra por dentro. Y ahora vamos a agarrar acá una, dos filas, así de esta manera, y vamos a pasar unas 3 veces. Ya ahí ya va una. Aquí ya pasamos 2 veces. No importa este relleno que se salga, porque después ya les he dicho que lo podemos sacar así con nuestra mano. También yo utilizo una pinza. Esas pinzas que son para las cejas también me ayuda a sacar este relleno cuando se sale, ¿ya? Entonces eso ya al final lo sacamos, ya. Ahí ya pasamos 2 veces y esta sería la tercera. Vamos a hacer primero las patitas de acá, de la parte de arriba. Entonces vamos a salir aquí un punto más allá de la parte del medio. Vamos a jalar ahí. Miren, y vamos a hacer así como en diagonal. A salir un punto más abajo en forma diagonal. Y de ahí nos vamos a pasar para acá arriba. Una fila más arriba. Y vamos a salir así en diagonal
Y ahora salimos para el otro lado para hacer lo mismo. Esta parte de acá no es tan sencilla, pero espero que me puedan entender y más o menos viendo la imagen se puedan guiar. Entonces acá tenemos que salir así, ¿no? En forma diagonal, una vuelta más abajo y de ahí salimos para acá arriba. Y nos unimos aquí, así en diagonal. Salimos por acá. En la parte del medio, miren, acá ya hicimos estas patitas, están así como en diagonal, ¿ven? Así y así. Ahora acá en la parte del medio, vamos a salir por acá. Así en diagonal también. ¿Ven? Y aquí en diagonal entramos por esto y salimos por el otro lado. Esto es un poco difícil de explicar, pero ustedes con la imagen se van guiando para que vean cómo lo van a ir bordando. Igual siempre yo les dejo las fotos aquí en mi perfil de YouTube, donde dice comunidad, y les voy a dejar las fotos. Y también, por eso siempre les digo que me sigan en mi Facebook y en mi Instagram, que estoy con el mismo nombre que salgo aquí, porque ahí siempre les dejo las fotos de todos los proyectos que realizamos. ¿Ya? Entonces aquí voy a entrar por la parte del medio y voy a salir una vuelta más arriba en diagonal así. Y aquí voy a pasar por encima así en diagonal. Vuelvo a salir acá por la parte del medio. Miren, ven. Ahí ya tenemos otra patita más que hemos bordado así, recto y después para arriba en diagonal. Acá igual, recto y para arriba en diagonal. Ahora acá vamos a salir así en diagonal. Así. Para abajo. Y nos vamos a pasar una vuelta más abajo. Y vamos a entrar aquí de nuevo, nos pasamos para el otro lado. Y hacemos lo mismo, entramos en la parte del medio en forma diagonal y salimos por la parte de abajo. Miren. Así. Y aquí nos vamos a pasar para la parte del medio. Para hacer la última patita. Bueno, las últimas dos patitas. Saldríamos aquí en forma diagonal. Así. Nos pasamos para este lado. Salimos por acá en medio. Aquí era una vuelta más arriba, a ver. Sí. Aquí teníamos que haber salido en diagonal para abajo. Esta rayita no, esta va para abajo. Entonces lo vamos a sacar. Aquí con la cámara, a la hora que estamos grabando, es un poco difícil de explicar, pero sí se puede. Espero que ustedes también lo puedan hacer. No es perfecto, pero lo estamos intentando hacer lo mejor posible para que nos quede como una araña, lo más parecido posible. Bueno, entonces aquí tenía que haber salido para abajo. Y acá salgo para este lado. Aquí en forma diagonal me paso para la parte del medio. Y aquí así.
Y de ahí aprovecho en salir por el lado que hemos empezado. Así, mira, de esta manera me quedó la araña. No está perfecta, pero es lo mejor posible. Ustedes igual siempre guíense, traten de, cuando comienzan, pasar 3 veces la parte del medio y de ahí hacer las 2 primeras patitas que van para arriba, en diagonal y en diagonal para arriba. De ahí en diagonal y en diagonal para arriba. Las del medio igual, ¿ven? Va recto y en diagonal, recto y en diagonal. Las de acá abajo también. Acá va en diagonal y para abajo, en diagonal y para abajo. Y esta también va así. Las últimas van en diagonal y acá en diagonal para abajo, y esta igual va en diagonal y para abajo. ¿Ya? Ahí se los voy a acercar para que lo puedan ver. Espero que les salga. Háganlo lo mejor que puedan, con paciencia, y guiándose siempre de que empiecen en la parte del medio para que después puedan hacer las demás patitas. ¿Ya? Entonces aquí, estas dos las voy a cortar del mismo tamaño. Y aquí vamos a hacer 2 nuditos. Y vamos a esconder estas hebras. Por la parte de adentro, ingresamos por ahí mismo. Lo pasamos aquí donde está la aguja lanera. Y salimos por otro lado. Y las hebras que nos quedan las vamos a cortar. Y como les dije, con una pinza al final, cuando ya terminan de coser las partes y todo, le pueden sacar estos pequeños hilos que salen del relleno, ya, para que se vea lindo su trabajo y más prolijo. Eso ya al final se lo van sacando hasta que ya no se vean y quede bien. Vamos a coser las piernas y los brazos. Acá yo ya cosí un brazo y una pierna de este lado. Vamos a coser de este lado para que vean cómo. Lo primero que vamos a hacer es colocar el brazo. Acá ya lo coloqué. No hay que doblarlo, coserlo, nada, porque los vamos a colocar así tal cual están, de esta manera. Aquí ya coloqué el brazo, le puse alfileres. Miren la parte azul que va para abajo, y justo este lado azul da con este lado del cuerpo. Igual la parte de acá, ven que ya lo cosí. El lado del brazo azul va para abajo y da con este lado azul del cuerpo para que lo cosan así. Cuando ya está colocado ahí y va bien pegado acá donde comienza la cabeza, ¿ya? Entonces lo van a coser de esta manera, miren. Van a agarrar acá un punto del cuerpo y van jalando y agarran un punto del brazo y van jalando. Vuelven a agarrar acá un punto del cuerpo y un punto del brazo y van jalando, y de esa manera van a coser todo el alrededor, y al final van a salir por la parte de atrás con el hilo. Y después cuando cosan la pierna salen también por la parte de atrás, hacen 2 nudos con esos 2 hilos y esconden la hebra por dentro. Ya entonces voy a terminar de coser el brazo y también vamos a coser la pierna. La pierna la vamos a coser así. Aquí, miren, donde está esta línea de lo azul a esa distancia, van a colocar la pierna, ¿ya? Justo ahí donde comienza ahí. Y acá también, en esta línea donde comienza lo azul, ahí va a ir. Entonces de ahí se guían y la van a coser de la misma manera que vamos a coser el brazo, agarrando un punto del cuerpo, un punto de la pierna por todo el alrededor. Miren, acá ya estoy terminando de coser la pierna. Ahí termino el último punto y he salido por este mismo lado donde salí con el brazo, con el hilo del brazo. Entonces acá voy a aprovechar estos 2 hilos. Vamos a hacer 2 nudos. Y con la aguja, como ya lo habíamos hecho antes, vamos a ingresar por ahí mismo y vamos a salir por otro lado para esconder esas hebras por dentro, y de ahí cortamos la hebra sobrante, ¿ya? Entonces de esta manera salimos por otro lado
Estas hebras que nos sobran las cortamos y ahí ya nos quedaría listo y cosido los brazos y las piernas. Ahora vamos a coser los ojos. Yo aquí ya cosí un ojo. Los ojos los vamos a colocar contando desde aquí de donde hemos cerrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la vuelta 10, ahí colocamos el ojo de forma diagonal en la parte de arriba. Ahí, entonces, y aquí entre los dos ojos vamos a dejar 2 puntos. Y lo vamos a coser de esta manera. Agarrando aquí, de la misma manera que hemos cosido los brazos y las piernas, agarrando un punto de acá de la cara. Y agarramos aquí las 2 hebras de color negro del ojo. Y vamos jalando. Seguimos aquí agarrando así, un punto de la cara. Y las 2 hebras aquí de color negro y vamos jalando. Y de esa manera vamos a ir cosiendo todo el alrededor hasta llegar acá de nuevo y salimos por la parte de arriba. Aquí yo ya salí con un hilo del primer ojo. Salimos por acá, hacemos 2 nuditos y perdemos la hebra por dentro. Acá ya está listo, ya le cosí el otro ojo y este sería el resultado. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. También les invito a que si todavía no se han suscrito al canal, que se puedan suscribir. Y recuerden que si realizan este hombre araña o Spider-Man, lo pueden publicar. Tengo un grupo en Facebook que se llama Amigurumis y Tejidos con Joss. Joss es con J-O-S-S. Aquí en la comunidad, en mi perfil de YouTube donde dice comunidad, les dejé el link del grupo para que se puedan unir si desean. Ese grupo es para yo poder compartirles los nuevos tutoriales que estaré subiendo y algunos proyectos también que estoy pensando subir para poder realizarlos ahí. Y también ustedes me pueden compartir las fotos de los proyectos que terminan y que los hacen con los tutoriales que yo les comparto siempre con mucho cariño para que ustedes lo puedan hacer. Así que yo espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.